Mi cirugía. Hace como 3 meses me operaron del apéndice. Hasta ahí todo bien. Hasta la primera noche que me quedé en el hospital. Como algunos de ustedes sabrán, no se puede comer hasta un día después de cualquier cirugía, debido a que se puede llegar a vomitar. Ese día era tarde. Eran como las 11 de la noche. Yo tenía mucha hambre, pero las enfermeras no me dejaban comer. Decían que no podía hasta el día siguiente. Tampoco podía tomar agua, pero yo no aguantaba más la sed. Así que le pedí de favor a mi papá que bajara por agua. Mientras él bajó, yo me quedé sola en la habitación. Estaba acostada en la cama, esperando a que llegara mi papá, cuando de pronto escuché que alguien abrió la puerta y entró a la sala. Para que entiendan, mi habitación del hospital tenía una sala. En la sala había un baño aparte. Luego en la sala hay otra puerta que es de la habitación donde yo estaba. Yo no podía ver nada, pues la puerta del cuarto estaba cerrada y aparte pensaba que mi papá ya había llegado. Escuché que después entraron al baño y cuando se escuchó que salieron, se escuchaban pasos que corrían por toda la sala. Se me hizo un poco extraño, por lo que comencé a hablarle a mi papá. Le decía: papá, ¿eres tú? Tengo mucha sed. ¿Podrías darme el agua? Pero entonces se escuchó un silencio. Nadie me contestó. Los pasos pararon. Estaba un poco nerviosa y no podía levantarme para investigar, así que tuve que quedarme con la duda. En eso, escuché que la puerta de mi cuarto se abrió lentamente y yo solo decía: ¿quién es? Pero nadie me contestó. La puerta se quedó entreabierta y después de unos segundos, la cerraron demasiado fuerte. Segundos después de esto, llegó mi papá con el vaso de agua y me preguntó que si alguna enfermera se había metido. Yo le contesté que no estaba segura, pues había escuchado que alguien estaba afuera, pero que nadie me contestaba. Y después le pregunté por qué. Y me dijo: es que dejaron todas las puertas abiertas. Nosotros, pensando que tal vez fueran las enfermeras, ya no le tomamos importancia. Más tarde llegó mi mamá. Ella se iba a quedar conmigo para que mi papá se regresara a descansar. Cuando estábamos listas para dormir, mi mamá se quedó en la sala. Yo estaba a punto de conciliar el sueño, cuando de pronto comencé a escuchar pasos por la habitación. Estaba aterrada, pues al voltear vi que no era nadie. Los pasos comenzaron a escucharse más cerca, como si alguien caminara hacia donde yo estaba. Comencé a hablarle a mi mamá con voz baja, pero ella estaba bien dormida y no me escuchaba. De pronto sentí que el colchón a un lado de mí se hundió como si alguien se sentara, y lo que pasó a continuación hizo que temblara de miedo, pues mi bisabuela acababa de morir hace un mes y nos llevábamos muy bien. Cuando ella murió, no me pude despedir de ella, pero ella siempre me decía que el día que se fuera, ella me cuidaría. Escuché una voz en mi oído, y era la misma voz de mi bisabuela que me decía: ya saliste de la cirugía, todo va a estar bien, ya no tienes nada de qué preocuparte. Comencé a temblar, pues no me esperaba esto y le grité muy fuerte a mi mamá. Esto ocasionó que se despertara asustada corriendo hacia mi habitación. Le conté todo llorando con mi voz cortada. Mi mamá me vio directo a los ojos y me abrazó. Le salieron lágrimas por los ojos y me dijo: no te quería decir para que no te espantaras, pero ayer que salí a la cafetería del hospital mientras te operaban, también escuché su voz que me decía: ella va a estar bien, no te preocupes. Les juro que me puse a llorar como una bebé. Mi bisabuela siempre había estado ahí. Mi bisabuela siempre fue una persona perceptiva.
Siempre veía y sentía cosas. Incluso casi la quemaban por brujería cuando era joven. Así que no sé si sea real o no, pero ella siempre me cuidó. Así que no dudo que lo siga haciendo. Historia de Neibel Hernández. Ouija en línea. Mi historia sucedió aproximadamente 10 o 12 años. Estaba en los primeros semestres de la carrera. Yo vivía en casa de mis abuelos, ya que mis papás trabajaban en otro estado. Un sábado sin nada que hacer, estaba platicando con una amiga por Messenger y de alguna manera terminamos buscando una Ouija en línea. Nos llamó mucho la atención, así que comenzamos a jugar y pensábamos que al ser en línea ya tenía las respuestas programadas. Lo curioso fue que hacíamos las mismas preguntas, pero nos contestaba cosas diferentes. A ella le respondía correctamente y a mí me contestaba con palabras o frases que yo no entendía. Mi amiga preguntaba qué mes era y le contestaba el mes correcto. Al preguntarle yo, decía otra palabra extraña. Y así pasó con todas las preguntas que hicimos. Nos poníamos de acuerdo por el teléfono qué íbamos a preguntar. Al pasar un rato, me fastidié porque me contestaba mal y decidí cerrar la página. El resto del día transcurrió normal y también la noche, pero fue la última noche que estuve tranquila. Tengo que mencionar que mi computador estaba en un cuarto y yo dormía en otro. Al día siguiente, mi tía, la que dormía en el cuarto donde se encontraba la computadora, comentó que durante la noche la computadora estuvo haciendo ruidos extraños. No pudo dormir por lo mismo que no dejaba de sonar. Me extrañó porque nunca había pasado, pero de igual manera no le tomé importancia. Cuando se llegó la noche, comenzó el martirio para mí. Empezó con la famosa subida del muerto o parálisis del sueño. Sentía como si algo me aplastara, no me dejaba moverme. Algo me apretaba las muñecas y los tobillos. Recuerdo que estaba muy asustada, intentando gritarle a mi tía, pero la voz no me salía. Esa noche fue terrible. Cuando mi cuerpo reaccionó, fui directo con mi tía y la desperté para contarle muy desesperada. Pero ella me tranquilizó diciendo que a mucha gente le pasa eso, que se entume el cuerpo mientras duermen. Conforme fue pasando el tiempo, las cosas fueron empeorando, pues después empecé a ver en varias ocasiones sombras pasar junto a mi cama. Al principio pensaba que eran efectos que se formaban por la luz que entraba por la ventana, pero lo extraño era que en las mañanas siguientes despertaba con fuertes dolores de rodillas. Cuando me di cuenta que algo estaba muy mal, fue en una noche en especial. Como les comentaba, veía sombras en mi cuarto y en una ocasión, esa sombra se intensificó y quedó parada justo al lado de mi cama. Yo me le quedé viendo para ver qué era, pues al principio no pensaba en nada malo. La sombra creció de su tamaño normal y yo veía que se acercaba a mí. Me puse muy nerviosa y comencé a tener miedo. La sombra se paró justo a mi lado y escuché una escalofriante voz decir: Crece. Salí corriendo de mi cuarto llorando, aterrada y temblando. Al platicarle a mi tía, me dejó dormir esa noche con ella. En la casa también comenzaron a cambiarse las cosas del lugar. Se caían objetos, se apagaban y se prendían los aparatos solos. Había ruidos por la madrugada en la cocina, como si alguien revolviera todo. Poco a poco fueron aumentando ese tipo de cosas, y los demás en casa ya empezaban a notarlo. Mi salud también sufrió consecuencias. Tenía fuertes dolores de cabeza y no se me quitaban con nada. Hasta me empezó a dar una tos muy fuerte. Me llevaron a varios médicos y seguí distintos tratamientos, pero la tos no se iba. Lo curioso era que cuando estaba fuera de la casa, la tos no me daba y empezaba solo cuando estaba dentro.
A pesar de esto, yo no me atrevía a decir nada de lo que pasaba. Sabía que mi familia me iba a creer, pero tenía mucho miedo de que se enojaran. Así pasaron largos meses, hasta que una mañana pasaron varias cosas que me hicieron decidirme a hablar y pedir ayuda. Lo primero fue que despertando, después de que mi alarma sonó, cerré los ojos de nuevo unos segundos para despertarme bien, y a los segundos de abrirlos nuevamente, vi a un extraño hombre muy guapo. Tenía un traje muy elegante, negro con rayas, y me dijo: voy a regresar. La verdad no sé a qué se refería, pero me dio muchísimo miedo levantarme y me tapé con la cobija. Cuando fui a la escuela, en la última hora de clases, estábamos todos en el salón con el profesor, cuando de pronto la manija de la puerta se bajó, se abrió y segundos después se cerró con el movimiento de la manija. Fue como si alguien hubiera entrado, solo que no había nadie. Todos en la clase lo vimos, hasta el profesor se quedó asombrado por lo que acababa de pasar. En ese momento sentí un terrible escalofrío, porque yo sabía que lo que había pasado era por mí. Lo que sea que me atormentaba todas las noches, ahora también me seguía a la escuela. Esa tarde, cuando regresaba de la escuela, donde me bajé del autobús para caminar a casa, y en todo ese tramo que caminé, escuchaba pasos detrás de mí. Escuchaba como si iban aplastando hojas, pero al voltear no había nadie más. Yo estaba sola. Todo lo que pasó ese día fue lo último que aguanté. Al llegar a la casa busqué a mis tías y a mi abuelita para confesar todo lo que pasaba. En ese mismo momento, contactaron a una persona muy cercana a la familia que sabían que nos podía ayudar. Cuando llegó, le conté lo que me pasaba durante las noches, en la escuela, etc. Y ella, lo primero que me preguntó era que si yo había hecho algo, contactado a algo o jugado a algo, sin que yo le hubiese mencionado antes que había jugado a la Ouija. Así que le dije que sí, y le platiqué sobre el juego. Esa misma noche, esta persona me dijo que me vistiera con ropa blanca. Después me acostaron en la cama, y no sé qué hizo, pero me dijo que no podía abrir los ojos. Cuando pude abrirlos, me quedé impactada y llena de terror, pues a un lado de la cama estaba de nuevo ese hombre guapo, y del otro lado había una mujer que no quería verla directamente porque me hacía sentir mucho miedo. La curandera comenzó a rezar y a decir cosas en otro idioma que yo no entendía. Nuevamente cerré mis ojos porque me encontraba muy asustada. A la mujer que estaba junto a mí la sacó muy rápido de la casa, pero con el hombre fue diferente. La curandera me pidió que cambiara de posición de la que me encontraba, y al hacerlo, durante el movimiento, la palma de mi mano lo tocó. En ese momento, sentí el peor miedo de mi vida. Él estaba ahí, era real, y yo lo había tocado. La palma de mi mano me dolía mucho, y al verla, estaba roja, con un dolor a quemadura. Con el transcurso del tiempo, la curandera logró poco a poco que el hombre se fuera alejando, hasta que pronto el cuarto se llenó de una luz muy brillante e intensa. Posteriormente, el hombre desapareció. Después de esto, pregunté por qué había pasado todo eso, si jugué a la Ouija en línea, no con un tablero real. La curandera me explicó que el mal siempre encontrará la manera de atormentarnos. La Ouija siempre es peligrosa en todas sus presentaciones, que lo único que se puede contactar en el tablero son con entidades malignas que nos llegan a dañar, haciéndose pasar por familiares. Y nosotros caemos porque contestan correctamente preguntas muy particulares, y esto porque el diablo lo sabe todo.
A partir de esa noche todo cambió. Dejaron de pasar cosas en la casa. El dolor de cabeza se fue. Y gracias a Dios, estoy aquí para contarles mi historia.